Una cordial bienvenida a cada una de las personas que les ha resonado este tema, de cómo prevenir las migrañas y las afecciones respiratorias, ¿no? Sabemos que hacemos parte de diversos climas, hay diferentes circunstancias que hacen que estas situaciones de salud de alguna manera para algunas personas pues no sea tan sencillo, se convierta en un malestar continuo. Y desde Bienestar Universitario, pues también sabemos que el área de salud física es fundamental para nuestra calidad de vida, para toda nuestra parte, no solamente el desempeño académico, sino también dentro de la parte del desempeño laboral. Bueno, esta tarde les saludamos desde la parte técnica, está nuestra compañera Gabriela, quien va a estar ahí muy pendiente de nosotros en el chat, compartiéndonos registro de asistencia, compartiéndonos también al final una pequeña evaluación, porque la opinión de ustedes para nosotros es muy importante frente a todos estos retos virtuales. Y siempre pues estaremos en esa disposición de mejora. ¿Quién les habla? Sandra Liliana Romero López, también profesional universitario de bienestar, y en este momento pues estamos acompañando acá la parte de bienestar virtual. Damos la bienvenida entonces a la doctora Rosario. Ella es médico cirujano de la Universidad Metropolitana. Cuenta ya con una experiencia de más de 25 años en este ejercicio de la medicina y nos viene acompañando hace 13 años ejerciendo esta bella función desde el área de bienestar universitario, desde la Facultad Seccional de Chiquinquirá. Entonces a la doctora Rosario le damos primero que todo la bienvenida y sobre todo la gratitud por disponerte a este ejercicio. Y también en pantalla podemos observar a la doctora Sara Lucía Díaz Bernal. Ella es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ella viene vinculada al servicio de salud también con la UPTC, una experiencia también de docente universitaria. Cuenta también con investigaciones en toda esta área de ciencias de la salud. La doctora Sara nos comparte habilidades clínicas e interesantes relevantes sobre el enfoque integral de la salud y su hoja de vida cuenta con publicaciones científicas en revistas indexadas. También ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y su empatía y humanismo le ha permitido desempeñar sus funciones en varias instituciones de salud. Así que nos sentimos muy afortunados en Bienestar Universitario y en la UPTC de poder contar con dos profesionales con la calidad, no solamente en el área, sino humana, que tanto se requiere y se admira en este ejercicio del área de la salud. Bueno, muy bien, entonces, pues dando ya como esta pequeña introducción, quería preguntarle, y vamos a iniciar con la doctora Rosario, luego vamos con la doctora Sara, y también decirle a las personas que nos están acompañando que en el momento que tengan alguna inquietud, siéntanse en la confianza de pedir manito, nosotras la cedemos, para que puedan también, la idea es que este sea un espacio fresco, un conversatorio, y que podamos entonces pues irnos nutriendo en este tema de migraña y afecciones. Vamos a iniciar, les propongo que iniciemos con el tema de migraña. ¿Vale? Vamos a tratar primero migraña y luego vamos a hablar de afecciones respiratorias. Yo estaré también muy atenta en el chat por si de pronto alguien no tiene audio y quiere dejar sus comentarios o preguntas. Bueno, doctora Rosario, exactamente qué viene siendo una migraña, ¿sí? Y como cuál es ese punto diferenciador a un dolor de cabeza, entre comillas, convencional. Bueno, el día que me propusieron lo de charlar sobre este tema, que es muy común para muchas personas, pero realmente no tienen como muchos conocimientos. A veces en la consulta los pacientes que llegan con su dolor de cabeza, no hay una clasificación. Es importante que los estudiantes entiendan que migraña es muy diferente a una cefalea. Hay muchas clases de cefalea o dolores de cabeza, que es el término exacto de la descripción de este acontecimiento, ya que la migraña realmente es de una de las principales causas de incapacidad, ¿sí? Para el desempeño
de pronto intelectual de una persona, al desempeño laboral, afecta muchísimo a la población y lo peor de todo es que tenemos la solución a veces en las manos, pero no la conocemos y a veces en la consulta se nos olvida educar sobre esta parte. Las migrañas se diferencian de las cefaleas por su aparición, por su forma de aparición, por su presentación, a veces por la intensidad de los síntomas, ¿sí? Y por los desencadenantes. Ya sabemos que está relacionada con la herencia, obviamente, siempre o casi siempre hay un antecedente hereditario, mamá, papá o algún familiar, pero de los más importantes, de los que más los detonan las crisis de migraña, están los factores ambientales, los factores alimentarios, muchas cositas que uno pensaría que no influyen en el diario vivir, hasta el estrés, porque una situación de estrés o hasta una chiripiorca, un mal genio puede generarnos un dolor de cabeza tipo migrañoso, ¿sí? El no dormir, el no comer en horas adecuadas, los jóvenes de hoy en día comen mucha comida ultraprocesada, muchos paquetes y todas esas sustancias que están en estos alimentos están desencadenando. Entonces ya lo están viendo como que la migraña es algo común y la verdad es que no debería ser así. Todos deberíamos empezar a educar desde niños porque está empezando más o menos alrededor de los 11 años. Y obviamente en las mujeres es más frecuente que en los hombres, pero la idea es enseñarles a prevenirla, a controlarla, pues a evitarla, ¿no? Sobre todo cuidando todos estos factores, lo que es la parte del sueño, lo que es la parte de la alimentación, el manejo del estrés, pues ya hemos escuchado muchas veces que los jóvenes de hoy en día también tienen algo de dificultad con adaptación al medio, entonces ya no toman las cosas de la misma manera, de pronto son un poquito más acelerados, entonces eso incrementa también los dolores de cabeza. Y pues la idea es que tengamos un desempeño normal en el transcurso de nuestros trabajos, nuestros estudios, todas estas cositas. La migraña, la migraña se presenta más o menos desde los 11 años y los eventos son cada vez más seguidos y continuamos con hábitos inadecuados y no dormimos como debe ser. Los muchachos hoy en día trasnochan mucho, sobre todo por el uso excesivo de las pantallas, sobre todo el celular, ¿sí? No hay corrección visual en caso de que hayan defectos refractivos, que también lo puede desencadenar. Entonces, los dolores de cabeza que se pueden presentar porque no comí pueden ser diferentes, pero la migraña usualmente empieza con un prodromo. Hay tres fases en la migraña que son unos síntomas antes de que nos van a decir que va a empezar el dolor de cabeza tipo migraña. Usualmente empieza como detrás del ojito, a veces con unas alteraciones en la parte visual, o no estamos viendo bien o vemos un centelleo que nos dice, uy, me va a dar el dolor, ¿cierto? Me va a empezar a doler la cabecita. Muchas veces empieza también con náuseas. El paciente, ¿qué es lo que hace? Se desespera, busca de pronto medicamentos. La idea es mantener la calma, respirar profundo. Sí, hay medicamentos de ataque, pero también hay actividades que pueden ayudar a evitarla. Lo otro es empezar a conocer, porque como bien vamos a hablar más adelante, hay detonantes de la enfermedad como tal, que entre esos están los alimentos o de pronto hasta inclusive un estallido de luz de repente nos puede generar una crisis de migraña y la idea es aprender a que si vemos que va a llegar un vehículo con una luz muy fuerte, nosotros evitamos esa luz. Que si nos comemos unas papitas fritas y sabemos que esas papitas la vez anterior nos dio dolor de cabeza tipo migraña, pues no las volvemos a consumir, ¿sí? O una pasta o un condimento o alguna cosa de esas. A veces tenemos a la mano las herramientas para evitar las enfermedades, pero no lo hacemos. Lo mismo que la parte del sueño. No Ok. dormimos bien, trasnochamos y nos da nos ocurren más eventos de este tipo. Ujú. Doctora Sara, y ahí complementando lo que la doctora Rosario nos está expresando desde el conocimiento, ¿cómo más se diferencia esa sintomatología para decir es migraña al convencional dolor de cabeza? Y dentro de la consulta que tenemos dentro de la universidad, normalmente la gente, ¿qué tiende a hacer, no? Porque a veces pareciera que el último recurso es sacar cita médica, ¿no? Pues hay muchas circunstancias del sistema Sí. al interno que no consigo cita, ¿cierto? La EPS pues es como similar. Entonces, como ya como ese punto de casi de llegar a urgencias, ¿cuál podrían ser como esos diferenciadores, doctora Sara? Bueno, pues como bien lo decía la doctora, es uno de los
prácticamente motivo de consulta más frecuente. Sin embargo, sí es importante hacer esa diferencia entre un dolor de cabeza a una migraña como tal. Cuando nosotros hablamos de una migraña, podemos diferenciar en la intensidad, por ejemplo, del dolor. Una migraña es muy fuerte el dolor. Un dolor de cabeza puede ser un poco más leve, más suave, más llevadero. La ubicación del dolor en la parte como de la cabecita también nos puede dar una característica de la parte migrañosa. La más común es que duela como la mitad de la cabecita, solamente la mitad de un lado de cabeza, puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, pero casi siempre se caracteriza porque es media cabecita el dolor de la migraña. Mientras que en un dolor de cabeza puede ser como toda la cabecita en general. También podemos tener síntomas asociados en la migraña, como lo pueden ser las náuseas, el vómito, que vean como lucecitas por los ojos, molestia del ruido, molestia de la luz, sensibilidad a esas dos cositas pueden estar acompañadas con migraña, mientras que en un dolor de cabeza común realmente esos síntomas no se asocian como tal. Otro, pues también puede ser la duración. Cuando nosotros hablamos de una migraña, puede ser el dolor tan intenso que incluso, por más de que se den medicamentos o pase ese momento agudo de dolor, a veces la migraña tiende a dejar un dolor 1 hasta 2 días después como de resentido la cabecita en general. ¿Sí? Lo otro que también puede ser, también algunos efectos con algunas actividades, como puede ser luces muy intensas, destellos, sonidos muy fuertes. Bueno, más que todo se asocia también a algunos posibles factores desencadenantes de la migraña, ¿sí? Y pues por supuesto que hay algo que nos puede avisar a veces que va a iniciar ese episodio de migraña, que es algo que nosotros conocemos como el aura, y son esos síntomas previos que realmente se presentan para generar el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces puede ser, pues, lo que ya habíamos nombrado, de pronto que las lucecitas o que el dolor empieza leve y se empieza a intensificar con mucha rapidez, o en algunas personas incluso es tan fuerte que a veces siente que se les duerme la cara, también pasa, o las manos, ¿sí? Pero pues estos ya son síntomas pues de la migraña como tal instaurada. Ok, Docs. Bueno, una pregunta ahí desde la ignorancia, claramente. ¿La migraña viene a ser de alguna manera como una respuesta de falta de oxígeno en el cerebro o cómo se puede entender un poco, digamos, como ese nivel tan agudo y tan fuerte que puede llegar a ser en algún momento muy desesperante? Bueno, hay diferentes tipos, digamos, de migrañas que pueden presentarse. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser asociado a los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, por eso tiene relación con factores externos. Si yo me expongo mucho de pronto al sol o tengo una luz muy intensa o tuve de pronto una alteración en ese momento y se me subió la tensión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que puede suceder en ese momento y por eso también, pues sí puede estar relacionado con estos factores externos que realmente podemos controlar, ¿sí? Y pues sí, también hay otros tipos, digamos, de migrañas que se pueden presentar o que tienen esas respectivas causas que pueden generar estos episodios migrañosos tan intensos o que se generen de manera como súbita. Ok. Doctora Rosario, ¿qué tan cierto es que cuando uno, bueno, cuando el ser humano pasa por este episodio fuerte, lo más recomendable es una habitación 100% oscura, el tema de la hidratación? Vuelvo y les digo, a veces caemos muchísimo en la cultura del automedicarnos, ¿sí? Como cuáles vendrían a ser ese manejo, entre comillas, casero, mientras se accede a esa atención médica y en qué casos sí se debe consultar al médico. Sí, lo ideal en los casos de iniciar una crisis de migraña, obviamente, como les decía al principio, es mantener la calma. La mayoría de los pacientes se desesperan porque por los síntomas que mencionaron, pues que no son tan agradables, porque
empezar a sentir el adormecimiento de la cara, el dolor retroocular que es fuerte, las alteraciones visuales, a veces inclusive la sensibilidad se altera en las extremidades superiores, la lengua se les traba, se llama disartria, pero se les traba, no pueden hablar, entienden lo que les está diciendo otra persona, pero no pueden expresar lo que quieren decir. Eso pues estresa a cualquier persona mucho más. Entonces se desesperan, salen a correr y esto va a empeorar la sintomatología. Obviamente, cuando se hace el diagnóstico, ya el paciente sabe qué debe tomar o con qué analgésicos o medicamentos puede ayudar a mejorar la clínica del dolor sobre todo. Pero muchas situaciones, como por ejemplo lo que mencionábamos, de encerrarnos en una habitación, taparnos los ojitos, que esté bien ventilado, que esté fresco el ambiente, que esté tranquilo, que no haya ruido, inclusive en algunas situaciones puede lograr en muchos pacientes evitar que continúe el dolor. Porque es que cuando el paciente empieza con esos síntomas premonitorios que hablaba la doctora, el paciente no tiene dolor inicialmente. Primero son todos esos síntomas, la alteración visual, de pronto la irritabilidad, las ganas de vomitar y todo, pero no hay dolor. Cuando ya ha pasado unos segundos, pasa inclusive la alteración visual, empieza el dolor. Pero si el paciente de pronto toma esas medidas, tranquilidad, respiración profunda, encerrarse en una habitación, descansar y dormir unos 10, 15 minutos en ese reposo, puede evitar el dolor, sin necesidad de utilizar analgésicos. Ok, entonces hay que hacer ahí un ejercicio de muchísima autoobservación corporal y me parece muy Exactamente. interesante lo que expresas y es que el cuerpo va avisando, ¿no? O sea, no sé si, no sé si exista, digamos, como de golpe una migraña fuerte, sino que parece que como que va avisando y va subiendo de nivel. Bueno, a personas que nos están acompañando, cuéntenos un poquito dentro de ustedes qué estrategias les ha funcionado en casos personales o que han visto en otras frente a cómo mitigar, cómo aliviar ese proceso de migraña. No sé si alguno de nuestros participantes quisiera activar micrófono o aquí en el chat, aquí los leemos. De paso, invitarles a que porfa nos apoyen con su registro de asistencia, ojalá lo hagan con su correo institucional, que esto pues, nos va a permitir seguir generando todos estos espacios. Entonces, de las personas que están acá acompañándonos, ¿quién se anima a contarnos un poquito de si han observado o han vivido una situación de migraña y como qué han hecho en esos temas caseros o qué les ha de pronto funcionado para reducir ese malestar? Saludamos a Diana Angélica, a Gloria, a Luna Sánchez, a Luz Pidagua, a María Sánchez también, a Nidia Torres y las personas que estamos acá y a Estela Bonilla. Bueno, ¿se animan alguno de los participantes o seguimos charlando acá con las doctoras? Están tímidos o de pronto acá en el chat. Bueno, ustedes expresaban que Diana dice acá, a ver, veamos aquí a los compañeros. Diana, sí he sufrido episodios de migraña, personalmente evito la luz directa y buena hidratación, a lo que están comentando acá las doctoras. Gracias, Diana. Gloria también dice que no tiene micrófono, pero que a ella le ayuda a tomar una bretaña con Alka-Seltzer. Lo que dice la doctora, encerrada en un cuarto oscuro y sin ruido y descansar un rato. Es interesante ese dato. ¿Qué relación tiene la bretaña con el Alka-Seltzer con el alivio? Soy doctora Sara, no sé qué opina. Pues realmente lo que yo he conocido, porque yo también soy paciente ex migrañosa, lo puedo decir, afortunadamente por todo lo que he aprendido en mi vida y como médico, es que las sustancias frías ayudan muchísimo a aliviar las crisis de migrañas. Entonces, es como una irritabilidad en el sistema nervioso y tú te tomas eso y como que el mismo hecho de tomarse un vaso de agua puede aliviar también los síntomas. Es que el componente biológico también está asociado mucho a la parte psicológica, ¿sí? Entonces, la enfermedad, la migraña como tal es una enfermedad y muchas personas la catalogan como usted se la inventó, usted se está haciendo el enfermo, usted no, la verdad es que existe y es espantosa, ¿sí? Entonces, hay situaciones que sí contribuyen sobre todo en el manejo, el hecho de tomarse un vasito de agua, de reposar en un ambiente oscuro, alivian de pronto porque hay como una especie de condicionamiento y hay un acto de fe, ¿sí? Porque yo lo he vivido en muchas situaciones, no he tenido a la mano un medicamento, ¿sí? Para poder controlar el dolor y a veces con un simple acetaminofén me pasa. Como decías tú en algún momento, hay medicamentos que son fuertísimos que uno puede tomar para la migraña, hasta el sumatriptán lo toma uno, un tramal de 100 se ha aplicado a un paciente,
para controlar el dolor y poder evitar incapacitarse, no le hacen. ¿Por qué? Porque el paciente mantiene ese nivel de estrés elevado porque tiene en ese momento el dolor, tiene las alteraciones visuales y toda esa sintomatología. Entonces el paciente no lo sabe controlar. Por eso el componente biológico está acompañado también de la parte psicológica. Si tú no te pones con esa tranquilidad a manejar el estrés, de pronto la yoga ayudaría muchísimo. Pero sí influye un poquito ese acto de tomar una bebida fría con su Alka-Seltzer o hasta con un acetaminofén, con una aspirina. Ahí tienen muchos mecanismos. Hay gente que se amarra un trapito en la cabeza. Psicológicamente ellos condicionan de que eso les hace y les hace. Es como decir, me van a hacer una evaluación y me da migraña porque sé que me van a hacer la evaluación, porque es que así es la migraña, es traicionera. Sí, además que pues eso también puede estar relacionada como según la causa de la migraña como tal. Como les decía anteriormente, por ejemplo, si hablamos de temperatura, cuando nosotros, digamos, consumimos o incluso también les he escuchado a los pacientes que sumergen los pies descalzos sobre el agua fría. ¿Qué es lo que hace? El efecto que hace es que si los vasitos que están como abiertos, dilatados por ese calor, por esa tensión, lo que hace es cerrarse. Entonces, por eso disminuye como esa tensión o ese dolor, ¿sí? Cuando hablamos de pronto de luz, si nosotros estamos encerraditos y bajamos la luz y demás, con solo quitar ese factor externo, podemos controlar un poco el dolor o evitar que nos llegue realmente una crisis o un episodio migrañoso muy fuerte, ¿sí? La hidratación también es importante, la alimentación, la actividad física y por supuesto lo que hablamos en todo, para toda enfermedad y en todo momento ahora, el estrés. O sea, eso está ahora por todo lado. Por eso, por ahí vi por ahí algún comentario que decía la respiración me ayuda. Claro que sí, si uno está en un momento de tensión y está muy estresado y ansioso, es, como que calmarse, ya con solo eso ya mejora un poco ese dolor. Genial. Bueno, doctoras, por acá también nos cuentan en complemento a lo que leíste en el chat. Luzmil tiene un antifaz de gel que le ayuda a lo que están diciendo ustedes, ¿no? Como que la parte fría genera ese alivio. Y acá Estela nos cuenta que masajes con aceite de menta, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que cada paciente va encontrando su ritual de, ok, ya sé qué viene, ya sé cómo controlarlo, cómo generarlo y cómo aliviar en este sentido. Mis queridas doctoras, hemos hablado del tema de los hábitos, que eso será una invitación eterna en nuestra condición humana, porque a veces lo logramos y a veces no. Y tenemos algo interesante los seres humanos, y es que cuando percibimos un bienestar, pues lo que hacemos es descuidarnos, ¿no? Como que nos cuesta de alguna manera mantenernos en esa línea de los famosos hábitos saludables. Cada una, pues dentro de su experiencia, dentro de los hábitos y de manera especial, el tema de alimentación, como qué recomiendan sí consumir, qué no, para precisamente mitigar este tema de la migraña y que no se vuelva un tema pues crónico, ¿no? Entonces, pues doctora Rosario, digamos que para ti vendría la pregunta Sí, con el tema de alimentación. me encanta esta Y parte espérame, sí, porque, sí. Y a la doctora Sara, perdón, y a la doctora Sara, sí. aparte de alimentación, ¿qué otras acciones de lo que ya se ha mencionado podría ayudar a esa mitigación? Entonces vamos con la doctora Rosario con la alimentación y tú con otros hábitos. Ahora sí, doctora Rosario. Sí, me encanta esta parte de lo de la alimentación porque, como les decía anteriormente, yo fui una paciente migrañosa por muchísimos años y la mayoría de los médicos lamentablemente le decimos al paciente que esto no tiene solución. De pronto cura no va a haber, pero sí va a haber un control magnífico si tú tienes unos hábitos dietéticos saludables, muy saludables. Ustedes saben que nosotros hemos normalizado el consumo del azúcar durante muchísimos años y desde los años 80 se ha estado consumiendo mucha alimentación ultraprocesada, todo lo que es de paquetes, todo lo que tiene fechas de vencimiento y eso tiene una cantidad de sustancias, aditivos, conservantes, preservantes, colorantes, bueno, en fin. Pero la más dañina, la más nociva es esa droga llamada azúcar, miel, panela, como la quieran considerar, que es uno de los principales detonantes de esta enfermedad. Nosotros hablábamos del ambiente, los cambios de temperatura, el estrés y todo,
pero yo lo que he descubierto en el caso mío y en el de muchísimos pacientes que yo he manejado y que les he logrado ayudar a solucionar estos problemas, ha sido el consumo del azúcar, porque es que la mayoría de los alimentos, si tú desayunas, chocolate tiene azúcar, al café le agregamos azúcar, la fruta tiene un azúcar que se llama fructosa que también puede influir, hay pacientes que presentan crisis de migraña por algo. Yo tenía un paciente que le daba migraña por consumir papaya. Yo tuve un paciente que por consumir chocolate le daba migraña y sin azúcar, pero consumía chocolate. Galletas rondalla, festival, la pasta del ramen, una pizza mexicana. O sea, son historias que han contado los pacientes por mucho tiempo. Entonces, cuando tú descubres cuáles son los detonantes, pues la idea es decirles adiós, mi amor, a esas cosas, ¿sí? Pero sobre todo la parte de los alimentos que traen los azúcares añadidos y otros componentes, porque la mayoría de los alimentos ahora traen aceites vegetales, traen las salchichas, las mortadelas, ustedes saben que eso lo procesan, lo procesan y lo procesan y nos lo embuten para que nosotros lo consumamos porque es rico, pero es demasiado dañino y es uno de los alimentos que detonan. Tú te comes una salchicha hoy y mañana posiblemente te da migraña. O tú te tomas una bebida con azúcar el día de hoy y tú no estás tomando nada con azúcar, al día siguiente te puede estar dando tu crisis de migraña. Entonces, como decía la doctora Sandrita, que es difícil de pronto acostumbrarnos, pero es que no solo debemos acostumbrarnos porque sufrimos de migraña o porque tenemos obesidad o porque tenemos hipertensión o diabetes, lo que sea, es que debemos aprender a vivir sin azúcar, debemos aprender a vivir sin esa cantidad de químicos y de sustancias que consumimos, porque para nosotros es normal comernos unas papitas fritas, unos doritos, un perrito caliente, una hamburguesa y todas esas cosas, pero después vienen las consecuencias, que son esos dolores de cabeza, el que nos duela el cuerpo, el que nos duelan los músculos, el que vivamos mareados, el que estemos obesos y todas esas cosas, no solamente por la migraña. Entonces, yo hoy sí los invito a eso, a que empecemos a luchar en contra del azúcar, que es un veneno, que es un detonante de otras enfermedades más adelante, y aparte de eso de la migraña, porque ustedes se van a dar cuenta que si ustedes suspenden el azúcar y todos esos alimentos procesados, ustedes van a prevenir esta enfermedad, yo diría que por siempre. Doctora Rosario, antes de pasar con la doctora Sara, ¿cómo conquistar al cerebro en ese proceso más allá de la lucha? ¿Cómo lograr, no sé decirlo, engañar al cerebro en el reemplazo del azúcar? ¿Yo con qué puedo empezar a reemplazar el azúcar con algo que sí sea saludable, pues para no sufrir ese cambio cuando de pronto venimos acostumbrados a ese tipo de sabores? ¿Qué puede funcionar ahí en ese proceso? Aparte de generar una conciencia, ¿sí? Porque es que tú entiendes que si no consumes azúcar y no te da dolor, ya tú, o sea, eso es maravilloso, porque el que sufre de migraña o los que sufríamos de migraña y saber que no nos va a volver a dar porque no volvimos a comer eso es una cosa que, o sea, te obliga y te hace sentir, o sea, no vuelves a hacerlo, tú no vuelves a consumir, y eso es una forma de disciplina a nivel cerebral, diría yo, porque yo decir, voy a comerme esto, no porque yo no quiero que me dé, ¿sí? Yo no voy a consumir este rame porque me va a dar esa crisis de migraña. Un pedacito de salchicha que yo me coma me puede generar una crisis de migraña. Entonces eso simplemente ya como aceptar que tú vas a mejorar. Obviamente hay alternativas. Por ejemplo, el stevia es algo que los médicos funcionales, los endocrinólogos, los nutriólogos están recomendando para empezar ese trance de empezar a dejar el azúcar, ¿sí? Entonces hay muchas laboratorios que lo están promocionando, hay que buscar los que sean como más óptimos, de pronto con un doctor Rosero, que me parece que es uno de los ponentes en la educación de diabetes, en prevención de hipotiroidismo y obesidad y otras cosas. Él promueve un producto que es a base de stevia, que es muy bueno y es natural, porque es que hay muchos que son más con sustancias adicionales que pueden generar otro tipo de sintomatología. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que es lo que yo le digo a los pacientes, porque es que el día que tú no tengas stevia en la casa, entonces vas y le echas azúcar. O el día que no tengas esa stevia en la casa, tú vas y le aplicas panela a la bebida, al tinto, a la aromática, al juguito. La idea es aprender a saborizar, a sentir los distintos sabores de las comidas, de las bebidas, de todo lo que nosotros nos llevamos a la boca sin necesidad de extrañar el azúcar. Y la otra cosa que es más importante todavía es empezar nosotros como médicos y de pronto los que están aquí en el chat, ¿sí? Empezar a educar a los demás y no empezar a consumir azúcar desde niños. Porque es que estamos con esa idea confundida de que los niños necesitan azúcar y eso es falso. Ellos no necesitan, ellos aprenden a sentir los sabores sin necesidad de incluir el azúcar en la dieta.
nosotros, los adultos, somos los que le enseñamos. Y después empiezan a los 7, 8, 9, 10 años. Tengo mareo, me duele la cabeza, se me durmió la cara, o sea, cosas así que no pasaban antes, ahora están ocurriendo. Es eso. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Sara. ¿Qué otros hábitos, aparte de negociar con el hábito, la costumbre y optar por el beneficio con el tema del azúcar, pueden ayudar a mitigar y aliviar toda esta sintomatología? Bueno, cuando nosotros hablamos como de la alimentación, prácticamente hablamos de azúcares, bebidas oscuras y pues ultraprocesados, prácticamente. Hay otros factores o otros hábitos que nosotros podemos, que a veces son diarios realmente, pero como hacemos las cosas tan mecánicas, a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien y lo hacemos todo como un robot. Entonces, estos hábitos se tienen que volver una costumbre realmente para poder limpiar nuestro cuerpo o poder estar sanos como tal. Entonces, aparte de tener una alimentación sana, saludable, frutas, verduras, hidratación, proteínas, es importante la actividad física. La actividad física es una recomendación que siempre damos también y es importante que se haga de manera regular, porque aquella persona que va cada 8 días o cada 15 días a hacer ciclovía, eso no es hacer ejercicio. Toca mantener una actividad física regular. La OMS recomienda más o menos 3 o 4 veces a la semana durante 20, 30 minutos mínimo. Entonces, es una actividad física que realmente sea regular. Eso nos ayuda a mantener nuestra circulación, nuestra masa muscular, incluso también interviene con nuestra salud mental, ¿cierto? Dormir o descansar, que sea un sueño reparador, es algo también muy importante. Entonces, los chicos, bueno, también es algo frecuente, que sobre todo en parciales y demás, trasnochen bastante. Y sumado a esto también a veces consumen bastantes bebidas energizantes, que es algo que digamos que está de moda. ¿Mm? Y ha afectado muchísimo porque eso trae unos efectos inmensos sobre la salud, pero ahora los chicos se consumen su energizante diario, ¿sí? Y es algo que es espantoso, es terrible, daña muchísimo la salud. Entonces, pues esto es otra cosa que también es muy importante de pronto tener en cuenta y tocarla en este momento. También, por supuesto, aparte de tener un buen sueño, incluye la parte de higiene del sueño, por lo que hablábamos anteriormente que decíamos, ahora los chicos están conectados todo el tiempo a pantallas, al celular, al computador, a bueno, lo que tengan digital y a veces incluso, por ejemplo, está toda la habitación a oscuras y con el celular, o sea, esa luz directa, terrible, ¿cierto? Entonces, no, si nosotros vamos a tener un sueño reparador, es importante, por ejemplo, es la higiene del sueño. Si yo voy a dormir, es en mi habitación, no es en el sofá de la sala, no es viendo televisión, no es con el celular prendido, no. Entonces, nuestro celular debe quedar en otro lado, que no sea ni siquiera la habitación. Debemos no tener interrupciones con televisor. Hay personas que incluso se quedan dormidas con el uso del televisor y ese parpadeo, digamos, de luces, de cambio de luces y demás, es malísimo. Así esas personas, digamos, que estén durmiendo, su cerebro está trabajando por esa intensidad, ese cambio de luces. Entonces, eso también es supremamente importante. Si yo voy a dormir, tengo que prepararme para dormir. Mi cama, mis cobijas, que la habitación esté como, digamos que bien ventilada o que pues esté bien aireada, que no tenga ningún olor concentrado. Eso, por ejemplo, es otro factor. Olores fuertes, ¿sí? Cuando no, que es que hicieron de pronto limpieza y acabaron de pasar con cloros y me dolió la cabeza. Es por eso, olores fuertes. De pronto también importante, pues, tener en cuenta la higiene personal, porque
También debemos tener en cuenta que el lavado de manos es fundamental para prevención de infecciones que pueden ser contagiosas de una persona a otra. Y casi siempre cuando una persona presenta o una gripa o una diarreíta, ¿por qué fue? De pronto por ese mal hábito de no lavarse con frecuencia las manos, y este síntoma que puede ser el dolor de cabeza, pues puede estar acompañado también en todo ese tipo de infecciones que se presentan comúnmente. Eh, También es importante, por ejemplo, como hablábamos de la exposición a la luz solar, o bueno, a pantallas fuertes, entonces tener unas pausas visuales que ahora, incluso después de pandemia, todo es así, ¿no? Virtual o algo así. Entonces, debemos tener esas pausas activas, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestros ojos. Entonces, las pausas visuales se pueden realizar, por ejemplo, yo miro una distancia por la ventana, si tengo una ventana, entonces miro como a la montaña lo más allá que pueda y luego miro algo muy cercano. ¿Sí? O cambio de intensidad de luz, algo que esté muy bajito y algo que tenga un poco más de luz. O incluso lo puedo hacer hasta con, no sé, mi mano, la distancia de mi mano. Miro mi dedito pulgar y de pronto lo acerco, miro el dedito, lo alejo o lo hago para un lado sin mover la cabeza, muevo para un lado, muevo para el otro, los ojitos, y eso me hace que los músculos de los ojos y la intensidad de la luz me cambie, y eso también es importante, hacer una pausa visual. Aparte, pues obviamente de la pausa activa que nosotros llamamos, que es como pararse y de pronto también distensionarse. A veces cogemos unas posturas que son muy tensionantes, entonces igual también hacer una pausa activa. Y por supuesto, pues dentro de los otros hábitos que tenemos controlar, poder organizar nuestras actividades y nuestro tiempo para poder manejar o evitar el estrés, ¿sí? Porque pues, como decíamos bien, es otro desencadenante totalmente. Entonces, pues esos hábitos son importantes. A veces, como les decía, son el diario, el día a día, pero no nos damos cuenta que nos volvemos mecánicos. Y si yo me levanto y me cepillo la boca y me arreglo, me ducho, desayuno, me voy para el trabajo, se acabó el día y el siguiente día igual, ¿sí? Entonces, debemos coger esta corrección de hábitos como una costumbre para que realmente no se nos haga difícil, para que sea progresivo y podamos mejorar nuestra salud en general. Ok, no, eso está genialísimo, todas estas recomendaciones que probablemente ya las hemos escuchado, y precisamente estos espacios suman porque es ese recordatorio donde la idea no es como emocionarnos por el momento y después volver al automático, como lo comenta la doctora Sara, sino hacer esa conciencia que la doctora Rosario nos está invitando para ir poco a poco, seguir disfrutando de esta existencia con salud, ¿no? Nos pregunta Gloria Rodríguez. ¿Es verdad que la migraña también se produce por tener el hígado muy graso? ¿Qué dice la doctora Rosario? No es tanto que se produzca por tener el hígado graso, lo que pasa es que todo tiene como una cascada, ¿sí? El hígado graso es secundario a unos malos hábitos dietéticos. Una persona que tiene un alto consumo de carbohidratos, un alto consumo de grasas saturadas, que consume mucho azúcar, ¿sí? La parte de la glucosa en la dieta es importante. La persona que tiene hígado graso es porque eh, ya dañó su hígado consumiendo todos estos alimentos y va a llevar a otras consecuencias como son una lipidemia, que son tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, una diabetes, inclusive una hipertensión, empezar con la obesidad, porque ya esa grasa que no se puede filtrar por ahí se empieza a acumular en el abdomen y todo eso. Entonces, usualmente una persona que sufre de migraña, pues no todos los casos, pero sí se ha encontrado que muchos pacientes tienen hígado graso, pero ya eso es una situación distinta. Entonces, el paciente que tiene hígado graso, pues usualmente puede estar sufriendo también de migraña, pero no necesariamente está ligado, porque yo he tenido pacientes que no tienen hígado graso, pero sufren de migraña. Pero por lo mismo, en un futuro, si consumen muchos alimentos inadecuados, pueden llegar a tener un hígado graso. Ok, doctora Sara, no sé si quieras compartir algo diferente o complementando a esta pregunta, si tiene relación el hígado graso con la migraña. Sí, no, totalmente pues de acuerdo con la doctora. Es más de pronto como mirar en general ese factor dietario, ¿sí? Que puede desencadenar o puede estar acompañado de otros síntomas, pero pues no es que una cosa lleve a la otra como tal, en este caso.
Ok, bueno, pues entonces ya vamos a hacer una pequeña pausa ahí donde están, por favor, coloquen sus manitos al frente de pantalla, las personas que nos están acompañando pues allá en casita, para precisamente hacer acá como una especie de comerciales y les vamos a invitar a que hagan esta imagen ahí en pantalla, ¿vale? Háganlo ahí en casita y vamos a hacer acá esta pausa de ir transfiriendo la imagen, ¿sí? Ahí me dicen si la observan bien. Invito a las doctoras también para que hagan su pausa. Listo, vamos a jugar ahora con este. Y de esta manera vamos a dar paso a nuestro segundo tema. Si hay preguntas, pues los pueden dejar en el chat, ¿vale? Ok, el famoso ok acá. Y es esa invitación a disfrutar estas funciones que nos acompañan, sea estudiantes, administrativos o docentes, la importancia de las pausas. Muchas gracias, Docs, por este primer pase de migrañas y vamos a pasar a las famosas afecciones respiratorias. Después del COVID, no sé, algunas personas quedaron con unas secuelas, otros dicen que por lo menos no sé, en Tunja, cuéntenos en el chat desde dónde nos están acompañando, sabemos que están de Chiquinquirá también, de qué otras ciudades o lugares nos están acompañando. Se sintió una oleada de frío impresionante en lo que fue el primer semestre 2025. Tanto así que las personas que por lo menos vivimos en Tunja decíamos, está haciendo frío, o sea, más allá de la costumbre. Y se presentaron unos cuadros respiratorios muy, muy, muy fuertes, casi similares al tema del COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero empezar contigo, doctora Sara, y es preguntarte en las consultas, como cuáles son esas afecciones respiratorias más comunes que llegan. Bueno, sin duda la más común, gripa, ¿cierto? Es un resfriado común. Sin embargo, es importante también el cuidado de ese resfriado, porque en ocasiones hay personas que de pronto no cuidan bien ese resfriado y se puede llegar a complicar o a durar más tiempo de lo habitual. ¿Sí? Las infecciones respiratorias, podemos tener infecciones respiratorias de la vía aérea superior y otras de la vía aérea inferior. ¿Qué se refiere a eso? Es como si partiéramos un poquito aquí en el cuellito y podemos pues tener molestias en la nariz o molestias en la garganta, ¿cierto? A veces también tenemos comunicación en la parte de los oídos, aquí en la parte de los senos paranasales que nos quedan aquí y acá en esta partecita, y pues las inferiores que prácticamente son nuestros pulmones, ¿sí? O sea, el pechito como tal. Entonces, como les decía, la más común pues va a ser la gripita o el resfriado común. Es generada por un virus y por eso la importancia, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de infecciones, pues usar nuestro tapabocas, lavarnos muy bien las manitos, que son las medidas mínimas que podemos hacer para evitar ese contagio, porque sí es una enfermedad que se puede contagiar de una persona a otra. Otra de las infecciones que también podemos tener de pronto son bronquitis, ¿sí? Que es la inflamación de los bronquios a nivel de los pulmones. También podemos tener neumonías, ¿sí? Que son infecciones pues ya un poquito más avanzadas, más graves, y pues estas pueden estar ya sea por bacterias o por virus, estas ya pueden incluso cambiar el agente causal y puede cambiar también el tratamiento de estas infecciones. Otra que podemos tener y que se exacerba incluso con las épocas frías puede ser el asma y que es una enfermedad de base, ¿no? Entonces, el asma pues es importante porque es una enfermedad que es crónica y lo que se produce finalmente es como una inflamación de las vías respiratorias y puede llegar incluso a cerrar tanto esos bronquios o esos alvéolos que la parte final que se dificulta como ese acceso de aire o esa respiración, pues se vuelve fatigada, con dificultad, incluso con algunos ruidos a veces al respirar, ¿sí? Entonces, esa también es otra enfermedad. Y digamos que puede estar relacionada
o puede tener el mismo componente de tipo alérgico cuando hablamos de los riníticos. Entonces, los pacientes riníticos, pues también no es como tal, es una infección, como les digo, es más de componente de tipo alérgico, pero es una congestión, una inflamación permanente de las vías respiratorias, sobre todo superiores, como les explicaba. Y la otra, pues por supuesto que es la que nosotros vemos de pronto en las personas adultas o mayores, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, que estas se producen en personas mayores y son las personas que de pronto también han tenido esa exposición al carbón, ¿cierto? Porque antes se cocinaba con estufas de leña, ¿sí? Entonces, este contacto permanente es un factor de riesgo, pues, para desarrollar esa enfermedad ya en la adultez o en personas ya adultos mayores como tal, que finalmente lo que es que los bronquios permanecen inflamados. Es una bronquitis que se vuelve crónica. ¿Mm? Esas serían como las infecciones Las más comunes. en general. Ok, doctora Rosario, hacemos parte de un contexto universitario donde, aunque estamos en procesos de formación, falta mucha conciencia y se ha normalizado, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, ahorita los vapeadores, marihuana, entre otros, y pues es muy complejo, ¿no? Llegar a erradicarlo 100% del campus universitario por 10.000 circunstancias. ¿Cómo se puede fortalecer este sistema inmune precisamente para mitigar un poco el tema de las afecciones respiratorias? ¿Cómo que se podría hacer para fortalecernos en medio de tantos ambientes contaminantes, más lo que la doctora Sara nos ha comentado de temas de base? También me imagino que habrán algunos que vienen por genética, pero ¿cómo hacemos en medio de tanta contaminación poder proteger estas vías respiratorias a nivel, no sé, cuéntanos cómo podemos hacer para fortalecer el sistema? Pues mira, algo que vuelvo e insisto, nosotros los médicos somos una herramienta en el mundo, en el universo, diría yo, en todas partes, en cuanto a la parte educativa. A nosotros nos afectó, nos atacó una cosa llamada pandemia, y en esa época de la pandemia sufrimos mucho, pero yo siempre he sido de las que piensa que de todas las cosas negativas hay que sacar algo positivo. En la pandemia todos empezamos a cuidarnos porque teníamos mucho temor de morir, ¿cierto? De enfermarnos, de entrar en gravedad, de que nuestros seres queridos faltaran. Lo primero que hacíamos era mantener nuestra distancia, utilizar los tapabocas, alimentarnos adecuadamente. Mucha gente se empezó a llenar de vitaminas y cosas que eran muy supuestamente fortalecedoras del sistema inmunológico y todas esas cositas. Pero se nos olvidó, se acabó la pandemia y se nos olvidó. Entonces ahora en la universidad los chicos entran al salón de clase con una gripa terrible, los otros no usan el tapabocas a pesar de que ven que el otro está con la peste ahí, el moco y sonándose delante de todo el mundo, los profesores. Es que es así. Entonces los chicos no se cuidan, llegan a la consulta médica apestados, con dificultad respiratoria, con esa tos y el malestar tiritando y sin tapabocas. Yo le digo, venga, ¿por qué no tienes tapabocas? Es que ¿por qué me quieres venir a enfermar a mí? Toma tu tapabocas, colócatelo y utilízalo en la clase. Entonces, a veces la excusa de los chicos es, vengo a que me incapacite porque es que en el salón no puedo estar porque estoy con gripa. Entonces, no, o sea, hay que aprender de lo que vivimos, de esa experiencia tan negativa y tan horrible, pero que al mismo tiempo nos enseñó. En esa época la mortalidad por otras enfermedades de tipo respiratorios bajó una cosa alarmante. Los niños, los recién nacidos no se enfermaban, la gente como no iba uno a clases, había distanciamiento. Cuando empezaron a entrar como utilizaban el tapabocas, pues nadie se enfermaba de gripa porque todos estaban protegidos. Y lo otro es que, bueno, algunos sí se inclinaron por comer mal, pero otros sí comían saludable porque sabían que si comían bien no se iban a enfermar, ¿sí? La costumbre del consumir vitaminas y eso, pues no estoy como muy a favor. Yo pienso que la alimentación es lo más importante. Si tú comes saludablemente, ¿sí? Manejas un estado de ánimo normal, manejas el estrés, tienes un autocontrol en la parte esa parte ¿cómo te digo yo? Sí, del estrés prácticamente, porque mucha gente que vive a toda hora con ese estrés, que no almuerza, que no desayuna, que come una empanada, que se toma una gaseosa, que son personas que están más propensas a enfermarse de este tipo de patologías de tipo respiratorio, porque su sistema inmunológico se empieza a quebrantar.
Entonces, el uso de los tapabocas, el estar en ambientes ventilados, el invitar a las otras personas, hey, tengo una afección respiratoria, protéjanse para que no les den. Van a una institución de salud y van sin tapabocas. En el salón deben utilizar tapabocas. Eso es costumbre y debemos tomarlo como una, como lo decía la doctora en la otra patología, una costumbre, algo sano para prevenir que los demás se enfermen y para que nosotros nos sanemos más rápido. Colocarse el tapabocas también ayuda a que uno se recupere más rápido. Bueno, pues bueno, todos estos son recordatorios para precisamente seguir gozando de calidad de vida y los abuelos sabiamente decían, uno sin salud no es nadie. Pareciera que una gripita tonta, pero no crean, o sea, uno con gripa no quiere existir, no quiere pensar, no quiere hacer, ¿no? Pues dependiendo de la gripa, ¿no? Entonces, pues a las personas que nos han venido acompañando, si tienen inquietudes, por favor, háganlas porque ya vamos a ir cerrando. A las doctoras, a Sara y a Rosario, muchísimas gracias por compartirnos desde su experiencia y sus conocimientos. Y pues bueno, la idea es que desde la línea de salud nos sigan también acompañando. Sabemos que ustedes también están en unas dinámicas de consulta cotidiana y esperamos también que estos espacios pues también para ustedes sean algo de oxígeno, ¿no? Entonces, si hay inquietudes, los leímos en el chat, agradecerles que por favor nos diligencien el registro de asistencia y, y bueno, recordemos que definitivamente está comprobado es conquistar hábitos saludables, ¿sí? Más la recomendación de higiene física, higiene de aseo personal, higiene de manos, higiene de sueño, ¿sí? Todo esto nos va a permitir estar bien y eso hace que el cuerpo, como batería de la mente, ¿sí? Si tu cuerpo físicamente está en mejores condiciones, mentalmente, pues vas a estar más dispuesto a cada una de las actividades pues, en las que cada uno estamos ejerciendo en el momento. Entonces, parece que no hay preguntas, doctoras. No sé Algo si... más que quería agregar, mi doc, que no le tengan miedo a la vacunación. O sea, no solamente es vacunación contra COVID, sino también para influenza y otras enfermedades. Hay muchas personas que nacen con ciertas deficiencias porque pudieron ser prematuros, porque tienen una enfermedad pulmonar y los invitan a la parte de la vacunación y le tienen temor. Realmente la vacunación es el boom ahora y es lo que está salvando vidas. No le teman a la vacunación y motiven a las demás personas a que vayan a los centros o instituciones de salud a colocarse sus vacunas para evitar este tipo de enfermedades. El COVID todavía nos está rondando y el influenza todavía está matando gente, así esté la vacuna al 100% con toda la población, pero le tienen miedo y realmente no hay fundamentos para tenerle miedo a la vacunación. Ok, ahí frente a la vacunación, como cuáles son las vacunas recomendadas, doc? Discúlpame ahí la... Pues es que todavía hay personitas que llegan a la consulta y le dicen que no se han vacunado y llegan con enfermedades respiratorias. Realmente esto fue como una especie de selección múltiple, no sé cómo fue que ocurrió toda esta situación, pero yo pienso que fue una oportunidad. Las estadísticas lo muestran. Las vacunas contra el COVID todavía se están aplicando, vacunas contra la influenza en los pacientes en los primeros 5 años de vida, en los pacientes con comorbilidades como pacientes con asma, con enfermedades respiratorias severas, EPOC, los pacientes mayores de 60 años también los llevan a eso y ellos mismos lo refieren en la consulta. A mí me coloca mi vacuna de la influenza y yo permanezco todo el año súper bien. Entonces, esa es la invitación a que pasen a sus programas de vacunación, que el programa PAI de Colombia es muy bueno. Perfecto, doc. Pues bueno, muchísimas gracias. Contarles algo aquí que están observando en pantalla, ¿no? Recuerden, en la página principal, si usted es administrativo, si es docente o estudiante, en alguno de los 3 estamentos nos va a encontrar como bienestar universitario. Conozcan su casa, acá está el banner de los eventos, el viernes prácticamente todas las seccionales y la sede central tendrán actividades de recreación con todo este tema de los disfraces, de poder compartir en familia. También contarles que aquí en la parte izquierda van a encontrar a Bienestar Virtual, donde todos vamos a encontrar contenido que puede ser de interés. Este conversatorio lo van a encontrar aquí en la línea de salud más adelante.
en la línea de desarrollo humano, también hay tips de salud mental, también hay tips, por ejemplo, que a veces la gente dice, no, es que yo no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de ciertas cosas, pues acá hay unas recomendaciones para hacer pausas, ¿sí? Visítenos aquí en la página de Bienestar Universitario. También cuentan ustedes con un servicio muy bonito, docentes, estudiantes y funcionarios, que se llama Consejería en Línea. En este momento está ofertado desde el área de enfermería, psicología y psicopedagogía. Entonces, pues somos, ahí sí como dicen por ahí, somos todos, somos una familia, y en todos estos temas de prevención, efectivamente, pues estamos al servicio de cada uno de los integrantes y estamentos de nuestra queridísima UPTC. Desearles que tengan una feliz tarde, nos veremos en una próxima, y si quieren invitar a otras personas, hoy en redes continúa la invitación a este conversatorio. Vamos a tener una otra sesión con otros colegas del área de medicina de 7 a 8 para las otras personas que puedan en ese horario, y seguirles invitando a que visiten su correo institucional. Sabemos que llegan muchísimas cosas, simplemente es que usted vaya haciendo también limpieza al correo institucional, ¿vale? Si es de su interés, pues obsérvelo, agéndelo, vea si puede participar, y si no, elimínelo, para que también contribuyamos al medio ambiente, de no tener en nuestros correos institucionales 2.000, 5.000 correos, o a veces visualmente el hecho de abrirlo y ver tanto correo, usted hay como que, ay no. Entonces, bueno, hábitos electrónicos. Muchísimas gracias, que tengamos una feliz tarde y continuamos en bienestar. Chao, chao.